Bueno, muchísimas gracias a todos los rostros y los corazones que nos acompañáis esta tarde. Gracias también a la organización, que aunque pasa inadvertida no es invisible y hay muchos hilos tejiendo la posibilidad de este encuentro. Y hoy para nosotros es un día especial. Hace unos días lo fue para las empresas transnacionales españolas, que aplaudían la reunión del señor Sebastián Piñera, presidente de la República de Chile, con el gobierno de España. Y aplaudían ellas ese encuentro porque salían beneficiadas y no se habló ni se mencionó al pueblo mapuche. Hoy nosotros vamos a aplaudir esta mesa porque vamos a visibilizar lo que los gobiernos invisibilizan. Y para ello contamos con la presencia de Lamien Héctor Yaitul, un ser humano que Voces en Lucha, yo y mi compañero Raúl conocimos por los caminos del Gualmapu y de alguna manera nos traspasó, y quiero decirlo, porque nos traspasó y nos transmitió una dignidad más grande que la vida misma. Conocerle a él nos transformó un poquito y yo creo que para ser mejor personas. Es un maestro. Hoy tengo el gusto de presentar esta mesa en donde van a intervenir Marcos Royman, que como todos sabéis, porque le tenemos muy cerquita, es sociólogo y profesor de Estructura Social de América Latina y nos ha iluminado a muchas de nosotras y de nosotros pues que no es verdad todo lo que cuentan los medios, o al menos nos ha puesto la mosca detrás de la oreja. Él está aquí porque fue detenido en la Universidad Técnica el 11 de septiembre, cuando el golpe de Estado en Chile. Fue trasladado junto con otros compañeros que conocemos todos, como Víctor Jara, al Estadio Nacional, y desde ahí pues pasaron una serie de cosas y exilió aquí, desde donde hace su activismo y su trabajo intelectual y académico que es muy valioso. Fue también coordinador del equipo de acusación particular y popular contra Pinochet, que encabezaba Joan Garcés. Fue muy importante porque se pudo sentar a un dictador frente a los tribunales y llamarle genocida, ¿no? Y un montón de cosas, violador de derechos humanos y demás que ya todos sabemos. Yo aconsejo leer Tiempos de Oscuridad, Historia de los Golpes de Estado de América Latina, editado por ACAL. Va a reeditarse de nuevo con algunas ampliaciones, extraordinarias ampliaciones. También ha escrito La criminalización del pensamiento. Es columnista en La Jornada, en medios como La Jornada mexicana, en Chile, El Clarín y la histórica revista Punto Final. Tenemos también y muchísimas gracias por estar aquí, porque también es un maestro para nosotros. También dar la bienvenida a Nélida, Nélida Molina, que es portavoz de la coordinadora de solidaridad, de la coordinación de apoyo en solidaridad al pueblo mapuche, aquí en Madrid, Tragunche. Ella vivió en dictadura en Chile. Formó parte del grupo contra la tortura, estando en Chile, Pinochet, siendo Pinochet quien estaba silenciando las voces activistas de ese país. Vino aquí en el 74 y desde aquí teje los hilos de esta solidaridad, del 94, y desde aquí teje los hilos de solidaridad con este pueblo. Nosotros también la conocimos por el trabajo que realizamos y estamos encantados. Muchas gracias. Y
Y tenemos aquí al vocero político de la coordinadora Arauco Mayeco, que se forma a finales de los 90 después de una larga tradición de lucha, una tradición que, como todos sabemos, son 500 años. Yo creo que es un referente histórico porque es además memoria viva. Héctor Yetul ha sufrido la criminalización del pensamiento, la criminalización, y digo del pensamiento porque él tiene un concepto, un modo de construir, una ideología muy interesante que está siendo criminalizada. Ya no su acción, sino su modo de pensar, su modo de lucha. Tiene persecución política, ha sido preso político, encarcelado muy duramente con una condena de hasta 25 años, ¿no? Y él ha tenido su manera de luchar también, preso, en la cárcel, ha escrito, ha hecho huelgas de hambre, hasta 82 días estuvo sin comer, generando eso unas consecuencias nefastas para su salud que a día de hoy le pasan factura. Viene, porque le tenemos recién aterrizadito, de un recorrido por Europa, como él llama, el viejo continente, denunciando lo que ha sido un escándalo en Chile, la Operación Huracán. Digo escándalo porque al final se resolvió con la liberación de todos los presos, todos los detenidos de ese momento, y tuvieron que dimitir el director de Carabineros y el general de inteligencia, una cosita así. Entonces, bueno, sin más dilaciones, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias, Héctor, por pegarte un mogollón de trabajo, de viajes de para acá, para allá, y estar hoy aquí con nosotros. Pasamos la voz. Bien, antes que todo, agradecer la... Sí, nos escuchamos bien, ¿no? Yo creo que tampoco me parece uno un cantante con este... y malo por lo demás, que uno canta mal. Primero, digo que agradezco de antemano la invitación realizada por Voces en Lucha, sobre todo a Vanessa y a Raúl, el que hayan pensado en mí como presentador de dos personas y sobre todo en este caso de dos luchadores, y de Héctor, gran luchador por la dignidad y el reconocimiento de los derechos, de la soberanía y autodeterminación del pueblo mapuche. Desde luego en los países de América Latina, y lo quiero señalar de esa manera, solamente hay unos pueblos conquistados, el resto somos conquistadores. Yo soy conquistador, aunque nací en Chile, miembro de la clase media que también vivió y vive el racismo sobre el cual se construye la identidad nacional, donde obviamente los pueblos originarios, y en el caso de Chile sobre todo, ¿no?, es fundamentalmente una sociedad racista. Viví en el racismo, me crié en el racismo y me crié también en la lógica de ser un conquistador. Por lo tanto, nunca sufrí ni he sufrido esa discriminación étnico-racial que evidentemente a través de esa cultura es lo que a uno le ha ido imbuyendo y que a uno le ha ido construyendo la propia cosmovisión del mundo, y sobre esa se presenta. Por lo tanto, el problema mapuche, o el problema de lo que en su momento se llamó indígena, era un problema de antropólogos. Es decir, la sociedad, los sociólogos, politólogos, incluso en el ámbito político, ¿no?, era un problema de esas culturas aborígenes antiguas, autóctonas, que en el fondo sobrevivían y que eran recuperadas en el ámbito de la identidad nacional, única y exclusivamente para favorecer el concepto del color rojo de la sangre y su valentía en la lucha contra los conquistadores. Una vez que aparece la colonia, los pueblos originarios fueron sometidos, fueron conquistados y al mismo tiempo utilizados como la mano de obra barata y por otra parte desarticulada. Bien, quería iniciar señalando esto porque obviamente cuando uno ha formado parte no solamente de una clase social, sino de un Estado construido de manera monoétnica, el concepto mismo de poder analizar o de poder vivir lo que son las luchas del pueblo mapuche, o en el caso de México, o en el caso de Bolivia, o Ecuador,
o en aquellos países donde hoy los pueblos originarios están buscando esa dinámica propia de identidad, que nunca la perdieron, porque nunca se perdió esa dignidad. Por eso lo que existe en América Latina es el colonialismo interno. Ese elemento que ya no solamente era el colonialismo exterior por parte fundamentalmente de un imperio y después fue cambiado por el imperio inglés o por el imperio norteamericano, sino un colonialismo interno desarrollado por las propias clases dominantes, pero también dominadas, también por los trabajadores, también por las clases obreras. Es lo que es una sociedad construida como Estado monoétnico, donde efectivamente el efecto mismo de la cara ya presupone un enfrentamiento, ¿no? Ese concepto de ya no salió el indio o ya salió el indio es un elemento que define a una sociedad. Bien, yo quería empezar con ese elemento porque los únicos excluidos, los únicos conquistados, vienen a ser fundamentalmente los pueblos originarios. De hecho, eso significa que hablamos el castellano. Pocos hablan el mapuche, pocos hablan el náhuatl, pocos hablan el quechua aymara. Es decir, en definitiva, es la lengua del conquistador. La lengua que construye, define y articula además una cosmovisión del mundo. Por eso el problema indígena es el problema indígena. Ese problema minoritario, ese problema de quienes no quieren asumir, ¿no?, en ese ámbito el hecho mismo de la razón cultural del progreso. Y eso fue lo que se generó con los estados nacionales. Civilizar es poblar, y civilizar es poblar en las guerras de la civilización. Y las guerras de la civilización fueron guerras contra los pueblos originarios. Los primeros ejércitos y las fuerzas armadas en América Latina no se follaron contra el invasor exterior, se follaron fundamentalmente matando, asesinando a todos los pueblos originarios. La guerra de la Pampa, la guerra de la Araucanía, las guerras también con los chichimecas en el norte de México, las guerras también en Chiapas, y estoy hablando no solamente del siglo XVIII y XIX, del XVII y del XVIII, sino ya con los estados nacionales. Es decir, el problema no solamente es de esa herencia colonial, sino esa herencia que se mantiene y se desarrolla hasta hoy en día. Por lo tanto, esos son los elementos que definen también la vida, estancia, características sobre las cuales han sido explotados y dominados. Hay pueblos que son dominados, explotados, pero no es lo mismo, y digo en ese colonialismo interno, ser campesino pobre que ser campesino, mapuche o ser aymara. Es una doble explotación. Y esa doble explotación es lo que configura el colonialismo interno. Definir, por tanto, la lucha del pueblo mapuche es definir dos elementos: el derecho de autodeterminación como pueblo, el reconocimiento de que son un pueblo, en términos culturales, de lengua, de historia, de memoria, pero sobre todo en términos de considerarse ellos desde la perspectiva de su propia identidad, merecedores de esa concepción de pueblo y de nación. No es un problema que le venga dado exterior, sino el primer elemento es el derecho de autodeterminación para poder tener una soberanía en el ámbito de su territorio. Y es evidente que ese derecho de autodeterminación es uno de los factores que define hoy la lucha del pueblo mapuche. Y también el segundo, la autonomía, es decir, leyes, justicia, administración de los recursos sobre los cuales el territorio en el cual ocupan como territorio históricamente que les pertenece, evidentemente ha sido, entre otras cosas, esquilmado por los terratenientes, por las oligarquías, por las grandes corporaciones transnacionales, por las grandes multinacionales de la soja, por las grandes multinacionales fundamentalmente, por ejemplo, de los pinos, de todo lo que significa la industria maderera, y por otra parte también en lo que significa la organización de esa oligarquía terrateniente que también en Chile ejerce el poder político. Por tanto, definir la lucha es definirla por el derecho a la autodeterminación y por el derecho de autonomía. En este elemento yo diría que hay tres momentos que explican, y quiero ser muy breve. Ya le dije a Vanessa que cuando lleve 7 minutos me corte o me diga así para que me agarre a otro minutito más para explicar un poco esos tres momentos y los cambios de resistencia. El siglo XIX, por tanto, fue un siglo de expulsión de las tierras, de ese concepto de civilizar es poblar,
de esos elementos del racismo, en el cual la cultura chilena se dio también en los libros de historia, e incluso no solamente en los libros de historia, sino en un texto de un tal Palacios que se llamó La raza chilena, en la recomendación fundamentalmente no de ese concepto del roto y del indio. No viene al caso explicarlo, pero en definitiva aquellos valores que se iban construyendo. En la década de los 40 del siglo XX apareció en América Latina todo un fenómeno que era, se dieron cuenta de que existían los pueblos originarios, pero que existían desde el punto de vista de hacerlos partícipes de una cultura monoétnica y hegemónica. Es lo que se llamó el indigenismo, que es distinto a la indianidad. El indigenismo es una política de blancos aplicado racialmente para los pueblos originarios. Por eso, entre otras cosas, quien se articuló en esa política, que fue el 26 de abril de 1940 en Pátzcuaro, México, el general Lázaro Cárdenas, que fue quien llamó a la primera configuración de todos los institutos indigenistas en América Latina, dijo: no se trata de indianizar México, sino de mexicanizar al indio. Es decir, llevarlo a la cultura, llevarlo a los elementos de la idea de progreso y quitarles los elementos propios de su propia memoria, porque son pueblos cuyo lenguaje es hablado, no es el elemento escrito. Nuestra memoria escrito del papel implica el traspaso cultural a través de los libros. Las dictaduras lo que hacen es quemar libros. La memoria de los pueblos originarios es fundamentalmente oral. Las formas de articulación son diferentes. Olvidarles, negarles, reprimirles el uso de ese lenguaje es negarles su memoria, su vida, su historia, sus elementos que definen, por tanto, su cotidianidad y sus luchas. Por tanto, ese fue el primer elemento sobre el cual se intentó rescatar en el ámbito del indigenismo. Voy rápido. Bien, a partir de la década de los 60, 70, todas las políticas indigenistas en América Latina progresaron y en Chile también. Eso es así. Curiosamente hay un elemento que va a cambiar estos factores. El neoliberalismo va a intentar un mecanismo distinto de represión, un mecanismo distinto de eliminación, un mecanismo de una guerra diferente contra los pueblos originarios. Si bien no los pudo destruir en 500 años, si bien esas luchas continuaron y se fueron diciendo siempre, es decir, nunca los pueblos originarios perdieron su dignidad, nunca los pueblos originarios perdieron la visión y articulación de sus derechos y de sus luchas. Quizás ahí tenemos mucho que aprender aquellos que consideramos que sabemos inglés, francés, alemán, italiano, noruego y hablamos de la colonialidad del poder y del saber, pero desconocemos nuestros propios pueblos originarios en el ámbito de lo que significa reconocer eso como parte de la historia de nuestra propia vida. Por tanto, hubo un elemento que va a cambiar en América Latina, que fue la celebración del 5º centenario. Por allá, por la década de los 80, se empezó a poner de moda el 5º centenario. Y el 5º centenario articuló a los pueblos originarios como nunca lo había hecho otro movimiento. Es decir, aparecieron movimientos nuevos, movimientos articulados no solamente como movimientos de resistencia contra el 5º centenario, sino contra algo que Chile fue un elemento clave, el neoliberalismo. Porque la guerra contra los pueblos originarios pasó por desarticular el elemento de pueblo. Les da igual al neoliberalismo hablar de comunidad. Le importa poco decir que son indios, pero que hablar de pueblo como identidad, como sentimiento, como concepto de identidad nacional, eso no. Pero uno de los elementos de las redes de los pueblos originarios es no solamente la propiedad de la tierra, sino la propiedad comunal de la tierra. El elemento de pertenencia al nosotros, no al yo. El nosotros como el elemento que construye la posibilidad de una acción colectiva. ¿Qué es lo que hizo el neoliberalismo? Hacer leyes de venta de tierras. Es decir, de dar propiedad individual a aquellos que, de los pueblos originarios, después se las podían vender sin ningún problema a las transnacionales. Es decir, diluir esa concepción de identidad de nosotros colectivos. Y eso fue generando también en Chile, porque también en Chile apareció ese elemento, y quizás yo diría que como punto de referencia que después se hizo en México. Y eso es lo que resaltó fundamentalmente el factor del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Bien, voy concluyendo. 92, por tanto, fue un elemento nuevo, un elemento de resistencia, de una resistencia activa que cambió los mecanismos de esa lucha en términos de los pueblos originarios. A partir de ahí, también los ejércitos, y no solo o las Fuerzas Armadas, como también desde esa perspectiva, lo que fueron las organizaciones del neoliberalismo, empezó a criminalizar. Empezó, entre otras cosas, a decir, no, ya son un peligro. No, ya eso que, en fin, que vamos a las tierras de Arauco o vamos a las tierras de Chiapas y vamos a vender y comprar y ahí están, ¿no?, los indiecitos, etcétera, etcétera, y que puedan definirse, etcétera, etcétera, e incluso proponer propias organizaciones corruptas de los pueblos originarios que no eran como tales. También se hizo en la selva lacandona. Quienes no eran de los pueblos originarios, los terratenientes, las clases dominantes, lo que hacían era crear sus propios grupos, sus propios movimientos étnicos nacionales, sobre los cuales decían, nosotros hemos negociado con esto, y estos nos han cedido las tierras y nos han dado todo. ¿Ustedes quiénes son? Ustedes no son nadie. Si nosotros hemos definido con estos que tienen personalidad jurídica, que nosotros los reconocemos, e incluso algunos son militantes de algún partido de gobierno, o por otra parte también se construyen en esa dinámica. Bien, esos factores de neoliberalismo que fueron construyéndose en la resistencia contra el quinto centenario, quizás sea ese punto de inflexión porque aunó fuerzas y configuración de organización. Y ese es un punto decisivo, que es lo que permite, por ejemplo, en el caso de los mapuches, entender el Consejo de todas las Tierras, la asociación Ñancuocho, por ejemplo, y después también lo que va a terminar, ¿no?, con la Arauco Mayoco, perdón. Por lo tanto, en ese elemento lo que tenemos es un proceso. No, ya, bueno, eso que no pueda pronunciar yo, ya es significativo. No, tranquilo. Ya es significativo. Por lo tanto, esos factores de organización fueron dando pie a una resistencia y a una organización donde cambiaron también los horizontes históricos. Y en Chile cambió el horizonte histórico de los pueblos originarios. Apareció una organización diferente, articulado bajo otras dinámicas. Ya no se trataba de los años 40, donde hubo un diputado mapuche, que después, en fin, todos sabemos lo que pasó en el 52, incluso ministro de tierra, etcétera, etcétera. No, pero, ¿cuántos minutos van ya? Por eso, voy terminando. Por lo tanto, entre 1990 y 1997 aproximadamente, se van aunando fuerzas y se van configurando organizaciones de redes distintas con visiones diferentes. Y ahí aparece la unidad naciente de la CAM, que significa también una articulación frente a lo que era la actuación del neoliberalismo. La presa de Ralco con Endesa, los grandes proyectos o megaproyectos que también se articularon con Argentina, que también hay pueblo mapuche en Argentina, y que por lo tanto esos elementos fueron configurando una trayectoria distinta de resistencia. También, por ejemplo, el cercado de tierras en términos de la toma de terreno, que había tenido su punto originario, si ustedes quieren, en la época de la Unidad Popular, pero no nos vamos a referir a ello, y de la reforma agraria de Frey incluso. Pero claro, cuando esa organización aparece, aparecen las leyes antiterroristas, las leyes que Pinochet había generado para supuestamente luchar contra el movimiento popular, se empezaron a aplicar contra el pueblo mapuche. Y a partir de ahí, uno de los primeros que puede explicarlo, entre otras partes, Héctor, que fue, entre otras cosas, acusado por esas leyes y sometido por esas leyes a prisión. Se criminalizó ese movimiento. Y a partir de ahí también hubo un elemento de inteligencia que fue la famosa Operación Paciencia, que era la incorporación básicamente, ¿no?, de las fuerzas y de inteligencia vinculadas a intentar desarticular todo el movimiento mapuche. Pero eso no se ha conseguido. Ni las leyes antiterroristas, ni la Operación Paciencia, ni los mecanismos de criminalización, como tampoco la represión que ha significado muertos, y muchos, no decenas, sino centenas de muertos, y la represión, pero curiosamente, por gobiernos disque progresistas de la Concertación. Desde Erwin, pasando por Ricardo Lagos en el Nuevo Trato y pasando por Bachelet, los pueblos originarios han sido siempre reprimidos, han sido siempre en ese sentido expulsados de su propia tierra y dada a las multinacionales,
que el peor criterio de la venta del país a quienes ni siquiera son sus propietarios. Es decir, la defensa hoy de Chile está en manos del pueblo mapuche. La defensa hoy de Chile, con un cambio distinto de la identidad nacional, incluso de la redefinición de Estado-Nación, está en manos de los mapuches. No es el último movimiento, sino es el primer gran movimiento revolucionario y transformador del siglo XXI, que identifica lo mejor de todas las luchas populares en ese factor de defensa, no solamente de su territorio, sino de una identidad que está buscando redefinir. Redefinir, por tanto, lo que es no el indigenismo, sino la indianidad en un concepto de nación distinta, la plurinacionalidad, los elementos que definan ese factor de lucha contra el racismo. Y quisiera terminar, por tanto, para ver lo que significa en esa lucha, porque yo les aconsejo leer un libro de Héctor, que es un libro de conversaciones, ¿no?, con un abogado en la cárcel, y que me parece que es indicativo de lo que es todo el movimiento, ¿no?, de la CAM. Quisiera terminar para que ustedes se den cuenta el carácter racista o racial, ¿no?, de lo que es en Chile y lo que fue el elemento de la dictadura y la lucha contra el neoliberalismo, y de lo que está impregnado el racismo a día de hoy. Fíjense lo que dice un vicepresidente de Chile con Bachelet. Lo voy a decir porque si no es una pregunta retórica y prefiero no hacerla. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Alejandro Foxley, de la presidenta Michelle Bachelet, vicepresidente de Chile, expresó lo siguiente: con ya Pinochet preso, detenido, soltado, libre en Chile, etcétera. Dijo esto por allí, por el año 2002-2003. Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo, descentralizar, desregular, privatizar. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile, y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Bien, por eso la defensa hoy de lo que es fundamentalmente ese criterio de las luchas por la democracia, de una democracia multiétnica, se aunan en las fuerzas de organización del campo. No es, por tanto, una expresión simplemente retórica, sino es el hecho real de lo que hoy marca la historia de Chile. Y quisiera, por tanto, terminar con lo que fue la creación, entre otras cosas, porque fue el motivo de la creación de la CAM, que es lo que se llamó el caso Lumaco, que es los tres, que me imagino que de eso se hablará, que es el punto de inflexión, que es cuando son acusados, ¿no?, por el asalto a unos camiones pertenecientes a una empresa maderera, y a partir de ahí la represión se hace mucho más fuerte en Chile, pero que es un punto de inflexión también en la lucha, ya no solamente de resistencia, sino también de pensamiento político. Por tanto, el pueblo mapuche no solamente es un pueblo que lucha en la resistencia, sino que tiene pensamiento político, tiene, por tanto, una propuesta de Estado-Nación que creo que es la más revolucionaria y la más radical en el sentido mejor del término de Martí, que es ir a las raíces para lo que es Chile. Por lo tanto, no puedo más que estar orgulloso de sentarme aquí y, por otra parte, también saber que parte de lo que es esa gran lucha está expresada en esta mesa. Por eso termino agradeciendo también a Vanessa y a Raúl el momento que me han dado, por lo menos para decir estas pequeñas palabras en homenaje a quienes hoy están defendiendo la dignidad del pueblo de Chile. Muchas gracias. Quiero agradecer la oportunidad, en nombre de la Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche, de estar aquí al lado de Lamien Toyaitul, que es un referente importante para todos nosotros que estamos aquí visibilizando y difundiendo la realidad y la situación del pueblo mapuche.
Curiosamente, los inicios de esta coordinación tienen que ver con la primera huelga de hambre de Héctor Yaitul y de los 4 comuneros que estaban en una huelga de hambre ya de 82 días. Aprovechando la visita, es que se repite, ¿no? Como que el momento histórico se ha vuelto a repetir. Piñera venía en el 2010, salió elegido, venía en el 2011 y en el 2011, pues en marzo de 2011, pues los comuneros mapuches estaban en una huelga de hambre demandando juicio justo, demandando la no aplicación de la ley antiterrorista, demandando derechos, demandando el reconocimiento de identidad como su pueblo, como su historia, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad, y esto es lo que quiero comentarle aquí a la MIEN, de recibir a distintos referentes y representantes mapuches que vienen aquí a España, que vienen a Madrid, que han aprovechado de estudiar, de capacitarse, pero no han olvidado su militancia y han formado parte de este espacio. Hemos hecho diversas acciones de denuncia, de visibilización y de sensibilización en distintas partes. La huelga de hambre de 2011 nos provocó hacer un comunicado con una red europea de grupos de apoyo al pueblo mapuche. En este caso, en el 2011, logramos juntar 172 firmas de distintas personalidades, tanto del ámbito político como del ámbito académico, como del ámbito educativo, como del ámbito intelectual, y de ONGs y de colectivos. 50 colectivos firmaron ese primer comunicado que fue entregado en la Embajada de Chile con la representación de la Lamien Nilsa Raín, que nos acompañaba en ese momento. Nosotros lo que hacemos simplemente es el ejercicio de la solidaridad internacionalista. En ese sentido, nosotros y nosotras lo que hacemos es responder a la demanda que nos hacen las comunidades mapuches que están en una lucha y en una resistencia de alta intensidad, en donde esto es como la lucha que tiene David y Goliat. Las armas del pueblo mapuche son las piedras, las ondas. En cambio, las armas de quienes los reprimen son de alta tecnología. Sin embargo, a pesar de esa lucha tan desigual, de esa resistencia tan desigual, el pueblo mapuche ha sido capaz de recuperar territorios usurpados, ha sido capaz de reconstruir su identidad cultural, que ha sido tan pisoteada y negada por siglos, desde la ocupación del ejército chileno y la colonización de grandes comunidades europeas, que provocó el desplazamiento a territorios que no son fértiles, territorios que no les permiten desarrollar su cultura. El enemigo, las transnacionales, las empresas que están ahora, e incluso la policía militarizada, el Estado chileno, no logra entender cómo no puede contener esta fuerza y esta energía de este pueblo. No lo logra entender. Y no lo entiende porque no entiende que la estructura y la organización del pueblo mapuche es comunitaria. Aquí no hay líderes que están por encima de los otros. Las relaciones son horizontales. La operación Huracán es un claro ejemplo de cómo la policía y la inteligencia pensaba que deteniendo a Héctor Yaitul en la última oportunidad, en septiembre del año pasado, que era el que dirigía y el que coordinaba a los otros comuneros, entre ellos al Machi
a Fidel Tranamil y otros comuneros. Pero eso quedó en evidencia, ya como lo ha comentado aquí el Marcos Royman, y se comprobó cómo se está operando con montajes policiales para culpabilizar este movimiento mapuche, este movimiento de este pueblo, nación mapuche, que fue reconocido como tal, incluso por la corona española. Pero ha sido el Estado chileno, con su ejército, quien ha logrado someter y destruir la identidad cultural en muchas comunidades. Pero eso no quiere decir que se haya desaparecido. En este ejercicio de la solidaridad internacionalista, nosotros hemos hecho comunicados con cada huelga de hambre de los mapuches, de los comuneros mapuches, de los huaychafes, los guerreros, que ponen su cuerpo para conseguir avances y logros penitenciarios que a otros presos comunes los tienen sin ninguna otra obligación más que cumplir ciertos méritos. Pero en cambio, los mapuches llegan a tener huelgas de hambre, la más larga ha sido de 112 días, y es el caso Iglesia. Mapuches que han sido condenados, que la ley antiterrorista permite la detención preventiva sin pruebas, hasta que el Estado consigue las pruebas y consigue el montaje. Y así es como durante meses y años pueden estar detenidos para conseguir juicios en los que finalmente salen libres. Hicimos un comunicado por la huelga de hambre de Héctor Yaitul y los 4 comuneros. Hemos hecho comunicados de apoyo a la machi Francisca Linconao, que también fue acusada fue acusada de participar en el asesinato de la familia del matrimonio Luxinger Macay, familia que fueron colonizadores suizos que llegaron allí y les fueron entregadas tierras con las comunidades dentro, con los mapuches, con las comunidades que ya existían allí y que tenían que pasar a ser inquilinos. Si se resistían, pues el incendio de Surruca con la gente dentro era habitual, ¿no? Con la red europea y a raíz de la huelga de hambre del caso Iglesias y del asesinato del comunero Luis Marileo y Patricio González, que un ex carabinero, un ex policía, le disparó por la espalda cuando fueron a pedir que le devolviera unos caballos que le habían robado. Esos juicios, esos casos siguen impunes. También hemos hecho apoyo al medio de comunicación Mapu Express, que también ha sido sometido a presiones en la huelga de hambre del Machi Celestino de Córdoba, que él ha sido condenado a 18 años precisamente también por el caso de Luxinger Macay. Y el otro comunicado que hemos hecho con la red europea es el caso del asesinato de Macarena Valdés por la red global, una empresa transnacional que está instalando microrepresas para poder trasladar y pasar energía sin consultar y sin aplicar el convenio 169, que obliga al Estado que cualquier megaproyecto o microproyecto debe ser consultado primero por las comunidades. Este hecho nos permitió entregar el comunicado a la Embajada de Austria. Para la Embajada de Austria fue sorprendente que nosotros dijéramos que una empresa austríaca estaba invadiendo territorio mapuche sin aplicar el convenio 169. Cuando se lo llevamos a la Embajada de Chile, la copia de la Embajada de Austria, se quedaron un poquito atónitos. Y lo último que hemos podido hacer también es que vuelva a repetirse la avenida de Sebastián Piñera,
y viene a ofrecer y a exponer a las empresas la posibilidad de invertir en turismo, en empresas, en vitivinícola y en territorio, obviamente, mapuche, sin tomar en cuenta, como dice Marco Royman, ¿no?, a los pueblos. Y a poner en el tapete el plan Araucanía Impulsa, o sea, a ofrecer ventajas comparativas a las empresas que quieran invertir en territorio mapuche y en el plan Araucanía. Hoy mismo están presentes en Chile una visita de una comisión china para que puedan impulsar inversiones turísticas con comunidades mapuches en territorio mapuche. ¿Qué hacen los chinos por allá? Es algo que uno tendría que preguntarse. Nuestro aporte como coordinación, como Tagunche Madrid, nos planteamos que el pueblo mapuche es un solo pueblo que está y cruza la América del Sur desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. La pacificación de la Araucanía coincidió también con el programa del desierto, ¿cómo se llama? Bueno, el plan de desierto en Argentina, ¿no? La campaña del desierto. La campaña del desierto. Coinciden. Y se mantiene esa lucha ahora mismo. El lonco Jones Walla, que es un lonco de Pehuenche, del lado argentino, los gobiernos Argentina, Macri y Sebastián Piñera se pusieron de acuerdo y extraditaron al lonco a Chile, aplicando medidas también como la ley antiterrorista. Por lo tanto, para nosotros es importante la defensa del territorio, y la defensa del territorio la hace el pueblo mapuche. Es el pueblo mapuche quien decide cuáles son sus estrategias para recuperar el territorio. Nosotros lo que hacemos es responder a las demandas del pueblo mapuche y de las comunidades mapuches. No actuamos si no es en respuesta a esa demanda. El pueblo mapuche al exterior no nos pide dinero, no nos pide que les mandemos dinero porque ya están cansados, además de intromisiones de ONGs, de partidos políticos, porque lo que quieren es reconstruir su propia identidad cultural a partir de sus tradiciones y a partir de su organización. La lucha, por lo tanto, está en el Gualmapu, territorio mapuche, partiendo del reconocimiento de las autoridades ancestrales, del reconocimiento de sus prácticas y de sus costumbres, del reconocimiento de su propia lengua, cosa que aún en esta situación de alta densidad de resistencia, los lamien están recuperando su cultura, su costumbre, su lengua, y se están reuniendo, y ya nos podrá decir Héctor, se están organizando e incluso hablan en su propia lengua. Y cuando algún representante del Estado chileno quiere hablar con ellos, pues tendrán que conseguir traductores, porque ellos recuperarán su lengua para conseguir el reconocimiento como pueblo. La voz la tiene el pueblo mapuche. Nosotros somos altavoces fuera del territorio, a su servicio, a lo que nos pidan. La lucha es contra el capital y el neoliberalismo. Y pasa esa lucha contra el capital, esa lucha anticapitalista, antisistema, antiimperialista y antipatriarcal, pasa por un abordaje político que es lo que piden, y Héctor podrá contar un poco más de qué se trata. El pueblo mapuche organizado, el movimiento mapuche, está dándole dignidad, libertad y esperanza al pueblo mapuche,
a su cultura. El movimiento mapuche ha revalorizado la cultura del pueblo mapuche. No es por casualidad que exista la CAM, la Alianza Territorial Mapuche, la Identidad Territorial Lasquenche, que se han unido para enfrentar juntos la represión que vive el pueblo y que vive a través de, en estos momentos, un comando jungla, un comando paramilitar, militar, policial, formado en Colombia. Y hoy mismo, ayer, antes de ayer, hemos tenido un nuevo atentado, nuevos allanamientos, nuevas invasiones a territorio y nuevas personas heridas, comunero mapuche herido, acusado de enfrentarse a la policía, a los allanamientos, y resulta que el único herido es un comunero mapuche que le han destrozado la tibia con un balazo de esa ametralladoras que tienen ahora, y que más encima le golpean mientras está herido sobre la misma bala, sobre la misma herida. Esta es la realidad que está viviendo el pueblo mapuche en estos momentos: allanamientos, detenciones arbitrarias, acusaciones, aplicación de la ley antiterrorista, porque la ley antiterrorista heredada de Pinochet fue y comenzó a ser aplicada por los gobiernos de la Concertación, los supuestos gobiernos, ¿no?, de la democracia. Lagos, con Lagos hubo el primer muerto mapuche, el primer héroe mapuche. Ahora mismo hay 10 asesinatos mapuches impunes y casi 50 detenidos, presos políticos mapuches acusados por la ley antiterrorista, y más de 250 otros comuneros que, además de que han estado prisioneros, tienen que estar firmando cada vez para mantener la libertad. La lucha del pueblo mapuche es la lucha de la humanidad. Si triunfa el pueblo mapuche, triunfa la humanidad. Y ese es el gran mensaje que yo creo que debemos aportar. El pueblo mapuche son los guardianes de la naturaleza. Y si ellos triunfan, nos va a servir a todos los que vivimos en este lado del mundo. Son ellos los que protegen la naturaleza, son ellos los que defienden la tierra, no para sacar dinero, no para ganar, tener más ingresos. Quieren vivir con tranquilidad en su esquema y en su forma de organización. Quieren su tierra para producirla, quieren su tierra para responder a la estructura económica que tienen de ganadería y de agricultura. No quieren más edificios, no quieren más hoteles, no quieren el desarrollo económico que quieren imponerle el modelo neoliberal. Solo quieren recuperar su territorio, su identidad cultural, su lengua y sus tradiciones. El respeto a sus tradiciones, el respeto a sus autoridades ancestrales, a sus machis, a sus loncos, a sus huerquén. Y aquí termino y le paso la palabra al huerquén Héctor Yaitul. Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Pulambien, Mari Mari Compuché, Incheta Héctor Yaitul Carrillan Capiñén, Incheta Mapuche Huilliche, Mapuche Huaychafe, Huerquén de la CAM, Chaltumay, Mañuello, Compuché. Bueno, un poco cansado, pero llegamos. Agradecer, bueno, en primer lugar agradecer a Vanessa y Raúl la invitación así sobre la marcha, y agradecer también, bueno, la presencia de cada uno de ustedes acá,
por ocupar un tiempo en escuchar nuestra posición, nuestro planteamiento, y sobre todo porque costó un mundo llegar a estos lugares, ¿no? En particular, yo como vocero de una organización de tipo autonomista, conocida en el Cono Sur como una organización radical, una organización, entre comillas, que está ahí como actor político en esta confrontación que está ocurriendo contra el Estado chileno, particularmente en nuestro caso, y contra el Estado argentino. También cabe señalar que yo como vocero no soy el representante de todo el pueblo mapuche, ni siquiera soy el representante del movimiento mapuche hoy día. Yo represento una expresión de la lucha de mi pueblo en la actualidad. Hago vocería desde la organización donde pertenezco, que es la Coordinadora Arauco Mayeco, de la cual se refirió el maestro acá. Y por lo tanto, igual es para nosotros, por lo menos, es importante que nos puedan situar en ese contexto respecto de lo que decimos, respecto de nuestro planteamiento, ¿ya? Y bueno, también indicar algunos aspectos. Yo voy a tratar de entregar algunas cosas muy generales para que después podamos interactuar. En mi caso, poder someterme a algunas preguntas, a algunos emplazamientos, siempre con esta idea del ejercicio del NUTRAM que hacemos nosotros los mapuches. El NUTRAM es la conversación para, a partir de ahí, sacar algunos resultados para deliberar y, en fin, el debate, como pueden conocerlo ustedes también. Claro. ¿Por qué digo que esta es una situación de la cual estamos muy agradecidos? Porque es la primera vez que la CAM tiene una expresión a nivel internacional. Nosotros llevamos más de 20 años como movimiento, como organización, y nunca antes habíamos enviado a algún representante, y a mí me toca el honor de hacerlo después de muchos esfuerzos de parte de nuestra gente, después de muchos sacrificios, inclusive de comunidad y de personas en específico. Y esto no fue programado, en definitiva, esto salió sobre la marcha y es como un intento explorativo, inclusive, para poder en algún sentido más adelante buscar las tribunas respectivas y entrelazarnos en nuestras luchas, interactuar primero y así ver una posibilidad concreta de que tanto nuestra lucha como otras luchas podamos contribuirnos mutuamente. En ese plano es necesaria la aclaración porque hay una situación que hay que reivindicar y que tiene que ver con el movimiento mapuche en general, tiene que ver con el movimiento mapuche que luchamos y del que nosotros sentimos más apego por la dignificación del proceso y donde ciertamente hoy día hay un escenario que es el que se puede entender y es la contribución y es el aporte de muchos que han estado en eso y por lo mismo les traigo ese saludo de nuestra gente que lucha. Varios hitos así a grandes rasgos, ¿ya? A grandes rasgos. Nosotros los mapuches, yo pertenezco a un pueblo-nación, ya estamos acuñando esto del concepto pueblo-nación así con más fuerza, por los significados, los componentes que hay ahí. Estamos ubicados en el Cono Sur, en lo que se conoce como Chile, pero también hay mapuches del lado argentino, ¿ya? Un pueblo que tiene un ascendiente de presencia en esos territorios ancestrales que decimos nosotros,
de más de 3.000 años, 7.000 años sostienen las investigaciones antropológicas. Por lo tanto, podemos, y se nos puede entender como un pueblo originario que ahí habitaba antes de la llegada de los invasores. El pueblo, otro hito es que, no sé si caracterizarlo a favor o en contra, al pueblo mapuche se le ha conocido en el mundo como un pueblo guerrero, como un pueblo en permanente resistencia. Bueno, podríamos decir que eso fue así en los momentos de hacer frente, nuestros antepasados, nuestros Futaqueche Cuifí, nuestros grandes referentes inclusive, surgen de esa época, de hacer frente a la arremetida, a la conquista y la invasión de parte precisamente de España, ¿ya? En ese tiempo un imperio que a través de la conquista de nuestros territorios de la Vía Yala arremetió con mucha fuerza en contra de distintos pueblos originarios, pero con el pueblo mapuche hay una situación encontrada y jamás fue sometido nuestro pueblo por el Imperio Español. Eso podemos dar cuenta con mucho orgullo. Sin embargo, se empieza a conformar esto de los Estados-naciones, otro hito. Surge Chile, surge Argentina, en un contexto también en donde ya el comercio va entregando una particularidad de la intromisión de capital foráneo, y esta liberalización también es de tipo económica, por lo tanto el afán de Chile y de Argentina es de conquistar los territorios mapuche a cualquier costo. Y por eso se desarrolla esto que se conoce, y ese es el hito tal vez más importante, de la ocupación de la Araucanía o de la invasión del Gualmapu, que decimos nosotros, llevada adelante por dos estados, por el Estado chileno, con lo que se conoce como la campaña militar, la ocupación de la Araucanía, y por el lado argentino, como se conoce, con la campaña del desierto, ambas como campañas binacionales que arremetieron con mucha fuerza y, bueno, en un ejercicio concreto de exterminio, campaña político-militar en contra de nuestro pueblo, hasta que definitivamente obtuvieron esta conquista, este objetivo de derrotar a nuestro pueblo y someterlo a un régimen de ocupación de tipo colonial que se mantiene hasta los días de hoy. ¿Ya? Ese es uno de los grandes hitos. Ahora, a grandes rasgos también indicar que a raíz de este avance político-militar hay una situación de expoliación, de usurpación del territorio mapuche, de lo que nosotros hablamos como el Gualmapu, el territorio ancestral mapuche. Hay una pérdida de más del 95% de esta territorialidad. Algunos estudiosos hablan incluso de más territorialidad, incluyendo la parte Patagonia en el lado argentino. Por eso nosotros hablamos de una reivindicación territorial con mucha fuerza. La memoria histórica, la memoria que tiene nuestra gente, dice relación con eso. Ese hito es el que marca un antes y un después en esta situación que nosotros vivimos en la actualidad. Marca un antes y un después, incluso de la reivindicación que nosotros hacemos desde incluso el movimiento mapuche autonomista, que se instaló en la confrontación y se hizo cargo incluso de estas variantes y variables en el sentido de contradicciones que vivimos hoy día con el Estado chileno y el Estado argentino. Acá se habló de una situación de colonialismo interno. Nosotros hablamos derechamente de un sometimiento, de una condición de pueblo ocupado por dos estados que se mantiene hasta la actualidad. Y un régimen de ocupación de tipo colonial, de formato colonial, tanto en la estructura como en la superestructura, para entenderlo en todos los sentidos. Esa situación ya lleva más de un siglo y tanto, que nos hace levantar a nosotros dos concepciones, ¿ya? Uno que es la concepción de reivindicación territorial y política asociada a esta condición.
Y la otra, la concepción de levantar un proyecto de liberación nacional mapuche, que es lo que nos convoca a nosotros en la CAM, y de la que nosotros también hacemos planteamientos cuando estamos en el escenario, digamos, de entregar cuál es la propuesta política que surge desde el movimiento mapuche y particularmente desde una organización como la nuestra. Entonces, para que ahí ya nos vamos situando. Claro, la CAM surge en un contexto hace ya 20 años, acá el maestro don Marco lo dijo, hay un hecho puntual que es los sucesos en Humaco, donde se queman los primeros 3 camiones de parte de comunidades movilizadas, comunidades que desarrollaban un proceso de recuperación territorial específicamente en contra de una forestal, porque ahí se viabilizó y se entendió el problema de fondo, ¿ya? La contradicción fundamental. Y esto tiene que ver con entender al enemigo, entender cuál es nuestro enemigo y cómo, de alguna manera, entrar a confrontarlo. Si en el pasado, y hablamos aquí de la invasión de los españoles como la primera invasión, la segunda invasión, la de los Estados-naciones chilenos, la tercera invasión la entendemos como la del capital monopólico financiero, la arremetida del capitalismo en la territorialidad ancestral. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un análisis, un diagnóstico del quehacer político del cuadro que existía en su momento, ya la deliberación fue que se agotaron los mecanismos institucionales, se agotaron los mecanismos internos de reclamación de nuestros derechos. Por lo tanto, había que pasar a una fase de antagonismo frente al enemigo muy definido, y en este caso, respecto también de este proceso del que habló el maestro, que tiene que ver con cómo se instaló el modelo neoliberal en el Gualmapu, ¿ya? Nosotros hacemos un análisis inclusive más anterior. La responsabilidad de la ocupación de la Araucanía y de la invasión, la expoliación, la usurpación de nuestro territorio y todos los recursos y la condición de opresión que vivimos se debe porque había ya una penetración del capital monopólico financiero, capital extranjero, en el norte del país a través de las mineras. Por lo tanto, se requería de los insumos necesarios, es decir, de los bosques, las maderas, los granos, lo que podían producir en términos agrícolas y ganaderos para solventar, para mantener esta situación de capital ya en el norte de Chile, ¿ya? Posteriormente la arremetida respecto en el ámbito productivo, en el ámbito de la producción agrícola, dice relación con eso también, de ir refundando el capitalismo en la zona. Esas zonas fueron conocidas como los graneros de Chile, inclusive, y posteriormente con la contrarreforma, y más bien a raíz del golpe militar llevado adelante por la dictadura de Pinochet, una dictadura político-militar, se desarrolla una verdadera revolución en la economía en esta parte, revolución en el sentido de que hay una transformación de todo la territorialidad y de toda la estructura que existía en nuestro Gualmapu ancestral, ¿ya? Esto se nota principalmente por la introducción de monocultivo, específicamente de las plantaciones de pino y eucalipto, en donde el Estado compromete toda su fuerza, toda su capacidad. De hecho, cuando se produce la contrarreforma territorial, la dictadura le entrega principalmente las tierras a las forestales, a las corporaciones chilenas, a las multinacionales chilenas,
y con el tiempo esta situación ha ido transformándose en el verdadero enemigo del pueblo-nación mapuche. Hoy día la realidad es que el sistema de propiedad usurpado se sostiene en la industria forestal, ¿ya? Esa es una situación que nosotros aprovechamos de denunciar ahora que estamos en algunos organismos respecto de cuál es el conflicto y cuáles son las razones del conflicto y cuál es el motivo actual de que el conflicto se sostenga. Nosotros decimos que este conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es un conflicto principalmente en contra de los procesos de inversión capitalista que ha arremetido con mucha fuerza en el último tiempo en contra de nuestra realidad. O decirlo en un sentido contrario, decir la reivindicación del pueblo-nación mapuche por recuperar sus territorios y autonomía choca de frente con el capital que opera de forma indiscriminada y arremete con fuerza en contra de nuestra gente, de nuestro pueblo. Por lo tanto, si nos preguntan también cuál es la situación que se va a producir ahí, nosotros decimos hay un conflicto que ha ido increciendo, hay un conflicto que se ha agudizado y esto es porque no vemos en el corto y mediano plazo una solución o este se vuelve insoluble por este mismo choque en contra de estos procesos de inversión, ¿ya? Y en concreto, en forma más clara, decirlo porque las forestales y en segundo lugar las centrales hidroeléctricas y otros proyectos de inversión grandes se niegan a la devolución de los territorios al pueblo-nación mapuche, ¿ya? Por lo tanto, hay una negación de dos derechos muy fundamentales que son el territorio y la autonomía, y de ahí viene una negación de una sucesión de otros derechos, incluso que han instalado al Estado chileno como uno de los estados más atrasados respecto del reconocimiento en términos jurídicos, del ordenamiento jurídico a nivel del continente, respecto de avances en el sentido de derechos para un pueblo originario, ¿ya? No existe el reconocimiento constitucional, por ejemplo, el convenio 169 está firmado, pero no se aplica, o hay mucho entrampamiento para que esto se aplique, y bueno, toda la otra situación que podría ya entrar a exponer. En ese sentido, hoy día hay, y a raíz, por una y otra parte, a raíz de esta confrontación, de esta contradicción con el capital, un movimiento que se planteó a partir de este hecho puntual de los sucesos de Lumaco, la reivindicación de lo más sustancial para la reconstrucción del pueblo-nación mapuche. ¿Ya? Hay una disputa territorial que es el trasfondo del conflicto que hoy día se conoce en esta parte. Es la disputa territorial la que nos ha generado toda esta situación de violación de derechos a los pueblos, a nuestras comunidades, y un escenario que hoy día prácticamente ha establecido el Estado chileno, un escenario prácticamente de guerra, de contención en contra del movimiento mapuche organizado, es decir, del pueblo mapuche que está reemergiendo con sus reivindicaciones centrales. No es casual que opere así el Estado chileno y en el último tiempo el Estado argentino. Y tiene que ver con el despertar de un pueblo, tiene que ver con esta capacidad que va teniendo nuestro pueblo, nuestra gente, de asumir la defensa de sus territorios, los recursos, y plantearse incluso esta concepción de libertad que nos legaron nuestros antepasados, que nosotros la situamos en la reivindicación de la autonomía para la nación mapuche. Decimos para la nación mapuche porque más allá de sentirnos nosotros en la necesidad del reconocimiento de esta categoría de pueblo, nosotros hablamos de esta posibilidad concreta de situarnos y reconocernos y autoconvocarnos como nación mapuche, ¿ya? Y lo decimos porque aquí están todos los elementos para el efecto, ¿ya? Si nosotros rememoramos a Leptaro o Caupolicán, a Pelentaro, por ejemplo, retomó toda esta concepción de lucha, de guerra, y a través de su capacidad político-militar pudo derrotar todas las ciudades, todos los fuertes al sur del Biobío,
y pudimos lograr en los hechos, en efecto, y eso está muy establecido a través de parlamentos acá, incluso que deben estar aquí en los museos de España, parlamentos en que se reconocía la soberanía de nuestro pueblo y una territorialidad y una capacidad socio-organizativa, política, de autonomía para la nación mapuche. Eso existió y esa es una de las reivindicaciones que nosotros hacemos. Es decir, esta posibilidad de territorio definido, esta posibilidad de organización social, política, ideológica, que nos permite un destino común, una situación común en todos los ámbitos, con cultura, con cosmovisión, con pensamiento, con idioma, es lo que particulariza y caracteriza a una nación mapuche. Esos elementos están todos presentes en nuestro pueblo, hay que recuperarlos. Esa es la lucha. Entonces, la concepción de nación es, por lo tanto, en esa idea de la reconstrucción de nuestro pueblo-nación. Bien, en ese plano es que nosotros nos hemos ido aventurando en levantar una estrategia de lucha para el movimiento mapuche que tiene que ver de la liberación de nuestro pueblo, sobre la base de estos dos ejes reivindicativos, la recuperación del territorio y la recuperación de la autonomía. Este ejercicio partió con la lucha muy concreta de la recuperación de las tierras. La recuperación de las tierras fue el escenario al que nosotros nos lanzó como actor político. A la CAM se le conoce muy fuertemente por haberse hecho parte de las recuperaciones de tierra, más allá de lo simbólico, sino en los hechos. Nosotros fuimos parte de la recuperación de tierras con una plataforma inclusive más desarrollada de control territorial, es decir, la disputa territorial cuando ésta tiene un resultado concreto, que es la expulsión de las forestales o del latifundio, y a partir de eso en la implementación del control territorial, es decir, la posibilidad de hacerse de los recursos para la reconstrucción de nuestro pueblo, pero no visto solamente en esta concepción económica o material, sino también desde la perspectiva simbólica, cultural, ideológica, inclusive espiritual de lo propiamente mapuche. ¿Ya? Es un choque inevitable de dos lógicas, dos realidades, la de la reproducción del capitalismo con las forestales y la de reconstrucción de un mundo mapuche que tiene que ver con el tejido social, político e ideológico que nos legaron nuestros antepasados. ¿Ya? Entonces, esta es una situación que nos situó en una lucha de tipo anticapitalista muy, muy fuerte, porque si nosotros reivindicamos la realidad mapuche, el mundo mapuche, la cosmovisión mapuche, ¿ya? La forma de entender este mundo, la forma de relacionarnos con la tierra, nos obliga a la defensa de nuestros espacios, e incluso definición del espacio en un sentido significativo cultural muy potente. Tiene que ver con esta relación insoldable, muy poderosa, de que nuestros hermanos están ahí, en la naturaleza, y hay una defensa irrestricta que tenemos que hacer. Por lo tanto, en contra de la devastación que generan las políticas extractivistas, hay ahí una situación de contrastes muy poderosa. Eso nos lleva a levantar una posición muy radical de lucha. Nosotros hemos sido, por lo tanto, perseguidos, hemos sido criminalizados por estas posiciones de las cuales no hemos hecho ningún tipo de negociación o no hemos transado hasta la altura del escenario sociopolítico en que se envuelve esta lucha. Hay expresiones de resistencia, ciertamente, que es el segundo ámbito en el cual a nosotros se nos conoce. Primero, el de la recuperación de las tierras, el control territorial, y el segundo ámbito, porque nosotros levantamos una postura de la resistencia, pero principalmente en contra del capitalismo. Y ahí nosotros hemos sido conocidos, no solamente a nivel nacional, de seguro, también yo creo que con alcance a nivel internacional, de que la CAM se hacía cargo de las operaciones o de las acciones directas que se llevaban adelante. Acciones principalmente de sabotaje, en el marco de la autodefensa y la resistencia de nuestros territorios, de nuestros hábitats, de nuestras comunidades. Y esa es una situación muy compleja
de poder visibilizar en un sentido integral, pero basta decir que estas acciones no son acciones aisladas, no son acciones indiscriminadas, sino que deben ser situadas en un contexto de reivindicación de los derechos políticos territoriales y en el marco de este proceso de reconstrucción nacional que es el fondo, digamos, de nuestra lucha. De alguna manera, igual aquí habría que agregar el hecho de que la violencia histórica, la violencia política, está como elemento central en esta confrontación. Desde el momento mismo que nosotros defendemos los territorios y la autonomía, o la defensa de los territorios y la libertad que desarrollaron nuestros antepasados, y desde el momento mismo que a través de una campaña político-militar, ¿ya?, se arremete y nos sostiene en esta situación de opresión como pueblo hasta los días de hoy, más el régimen de ocupación colonial que permanentemente hemos vivido con la supresión de todos nuestros derechos, hay ahí una señal muy clara que la violencia política de parte del Estado está en lo estructural, en lo superestructural, en lo ideológico, en lo cultural. Si a esto le agregamos el componente del racismo o el discurso racista como ingrediente, como componente, es una situación muy violenta de la que en la que se ha mantenido al pueblo nación mapuche. Por lo tanto, si existe una violencia que se antepone a esta, es una violencia absolutamente legítima. Nosotros lo planteamos en esos términos, ¿ya? Pero esta es una violencia enmarcada, muy acotada en el ámbito de la autodefensa y la resistencia, no es otro tipo. Y que tiene que ver con las comunidades, con la deliberación de ese tejido en reconstrucción. No puede ser en otro marco, no. Y tiene que ver en una concepción de lo que nosotros hemos llamado la reconstrucción de nuestro pueblo desde la perspectiva del Huaychán. El Huaychán, entendiéndolo como esta autoconvocatoria o esta necesidad histórica de nuestra gente de guerrear y parlamentar para defender nuestros territorios y la libertad, nuestro mundo. Esto nos hace y nos obligó al resurgimiento de la figura del Huaychafe, ¿ya?, como una figura que estaba muy lejana y que incluso los historiadores o especialistas no consideraban nunca del pueblo nación mapuche. Se hablaba de los loncos, de nuestras machis, de los ñempín, de los ulmen, en fin, como parte de este complejo de autoridades tradicionales. Pero la figura del Huaychán o la figura del Huaychafe como actor político no fue y fue invisibilizado, fue estigmatizado incluso en otros contextos y no dentro de lo que es la reconstrucción nacional mapuche. Nosotros hacemos una defensa del Huaychán y por lo tanto una defensa del rol que puede cumplir hoy en esta lucha en contra del capital de la figura del Huaychafe en el marco de la confrontación. Ya. Entonces, este escenario que vivimos actualmente, un escenario prácticamente de guerra, es la resultante de esta situación que les he explicado y que está generando los episodios que se conocen en las noticias o la información que llega a través de redes y que explican un poco cuál es la situación que vivimos, que se vive, ¿ya? Un escenario sociopolítico en donde el Estado chileno y el Estado argentino confrontan directamente con la movilización mapuche, con la resistencia mapuche. Pero aquí nosotros queremos agregar un elemento que confronta con una propuesta política para que los mapuches puedan reconstruir su pueblo, nación, ¿ya? Entonces, no es solamente en el terreno de los hechos, es un terreno también de los planteamientos, de lo teórico que surge desde el pueblo nación mapuche, ¿ya? Y esto es muy valorable, al menos nosotros lo sentimos, porque somos los mapuches los que estamos levantando nuevamente el Raquiduam y el proyecto político que nos legaron nuestros antepasados. Eso es un hecho inédito
en todo el curso del siglo, porque antes eran otros los que nos planteaban formas de liberación o plataformas para la lucha. En esta ocasión hay alguna acción, ¿ya?, de parte de nuestra gente, ¿ya? Esa es una cosa para nosotros de mucho valor. En ese sentido, hay ciertamente una lucha muy integral de parte del Estado, muy de todo el complejo del Estado, y es una de las razones que explica el Plan Huracán, por ejemplo, pero explica más, explica esta decisión del Estado chileno de combatir con todas las herramientas posibles el resurgimiento del pensamiento y acción de un proyecto de emancipación por la liberación nacional de nuestro pueblo. O sea, es el Estado en su conjunto, la clase política, la clase dominante, los grupos que están detrás de la oligarquía y la oligarquía toda que está comprometida en esta afanosa mirada y posición respecto del poder. ¿Ya? Si ustedes viajaran al sur, se darían cuenta de la militarización. ¿Ya? Han aparecido estos escenarios, incluso en la prensa y las denuncias, en donde la policía se ha militarizado en el Gualmapu. Hablamos de efectivos muy bien dotados en términos bélicos, con armamento ya de guerra. Estamos hablando de miles de efectivos apostados en zona de conflicto, con blindados, con helicópteros artillados, avionetas de vigilancia, incluso con esta capacidad de no ser detectados, sistemas de vigilancias, los drones, en fin, esto última denuncia del Comando Jungla, un equipo especializado que se entrena en Colombia, que se entrena en Estados Unidos y que probablemente también se venga a entrenar a España, según la información. Pero estos elementos dan cuenta de un escenario más complejo, mayor, más allá de que se aplique la ley antiterrorista en casos muy puntuales y que esto sea una denuncia por el indebido proceso y lo que significa en injusticias para perseguir a dirigentes. La aplicación de la ley antiterrorista tiene que ver con esta lógica, con esta doctrina que se ha reinstalado de tiempos dictatoriales. ¿Ya? En tiempos de dictadura, Pinochet, los representantes en el poder, toman esta concepción del enemigo interno, esta lógica del enemigo interno, bajo la doctrina de seguridad nacional para establecer un conflicto de baja intensidad. Es prácticamente estas mismas lógicas, esta misma concepción y doctrina que se están reinstalando en el sur del país, ¿ya? Pero muy involucrada desde la direccionalidad y el centralismo del poder. Por eso el Plan Huracán dio cuenta de estos aspectos. Es decir, el compromiso de un ministro del Interior, del Ejecutivo en específico, o de un subsecretario, de la ley de inteligencia, ¿ya? Porque acá estamos hablando no solamente de la ley antiterrorista, sino que estamos hablando de la ley de inteligencia, que sostiene a un Estado y a la clase dirigente, ¿ya? Donde están los entes persecutorios a todo nivel, ¿ya? Y que de alguna manera aúna a todos estos esfuerzos desde el poder, desde las Fuerzas Armadas, desde los partidos políticos, desde el empresariado, en sostener un sistema de vigilancia y monitoreo en contra de toda la población, pero que está hoy día direccionado en un sentido antidemocrático, oscuro, que incluso hace prácticas de los tiempos cuando operaba la DINA y la CNI, ¿ya? Con agentes, con infiltración y con muchos recursos. Si a nosotros partieron aplicándonos la Ley de Seguridad Interior del Estado, después la Ley Antiterrorista, hoy es el estreno de la Ley de Inteligencia como mecanismo jurídico superior para la persecución del pueblo nación mapuche, organizado. Ese es el escenario de lógica, de doctrina, que opera en el marco de la criminalización y de la militarización que ha llevado esta represión
indiscriminada, selectiva, de persecución política en contra del movimiento que hoy día está luchando. ¿Ya? Sin embargo, aquí hay otro aspecto que ha pasado colado, ha pasado desapercibido y que tiene que ver cómo los medios de comunicación de masas, los medios de comunicación, la lógica del poder en su conjunto, desde la educación, desde el discurso político, todo está impregnado de esta concepción y visión racista que tienen de los mapuches. Si los españoles llegaron diciendo que nosotros éramos sanguinarios, sin almas, primitivos, a los que con la cruz y la espada se tenían que someter, posteriormente, cuando se conforma el Estado-Nación chileno, dijeron los mapuchitos que había que civilizar, o éramos los indios flojos y borrachos. Ese estigma constante desde los tiempos de la conquista hasta los tiempos actuales, que hoy día somos definidos de violentistas y terroristas, tiene que ver con eso, tiene que ver con reproducir en todos los entes del aparato estatal, del discurso racista, ¿ya? Para la denostación, la estigmatización y finalmente para la eliminación de nuestro pueblo. O sea, la resistencia no solamente para nosotros es un tema de ponernos en la confrontación, en la contradicción puntual, en la disputa territorial o en los escenarios ahí, sino tiene que ver con un complejo de entender la lucha de nuestro pueblo. ¿Ya? Bueno, y finalmente tiene que ver con esta, y que tiene que ver con esta invisibilización de los aspectos centrales de lo que puede ser la reconstrucción de un pensamiento propio y de cómo nosotros vamos a luchar para reconstruir la autonomía. La autonomía, ¿qué se entiende o cómo nosotros entendemos la autonomía? No como estrategias que estén instaladas o que podamos elaborar con mucha capacidad, sino la autonomía la CAM la ha entendido como la lógica central, como una forma muy puntual, y la entendemos, y con esto termino, como un proceso de descolonización ideológica, cultural, de mirada, de actitud, de valores. Pero tiene que ver con la resignificación, con la recuperación de lo propio, la identidad. Y tiene que ver en definitiva con esto, del compromiso. El compromiso de asumir la lucha de un pueblo y una lucha, aunque sea en estos términos, como lo planteó la hermana, la Lambien, muy desiguales, como esta lucha en el imaginario de David contra Goliat. Nosotros efectivamente estamos prácticamente solos luchando contra el Estado-Nación chileno y el Estado argentino. Esta es la primera vez que nosotros salimos del país a visibilizar este aspecto de la lucha, esta dimensión de cómo se proyecta o que podría proyectarse la lucha de nuestro pueblo. Y yo, por lo mismo, termino agradeciendo la posibilidad que nos dan de entregar esta mirada y, bueno, seguiremos conversando. Huehugaín Pupeño, Huehugaín Pulamien, Mariche Huevo. Dos preguntas. La autonomía que reclaman, si pudieras darme alguna pista de qué tipo de autonomía o qué alcance tiene, etcétera. Y después esa forma de lucha que describes, entiendo que es de la organización de la que formas parte, probablemente de otras también, pero entiendo también que no es de todas las organizaciones, ¿no? Eso me recuerda a alguna experiencia, por ejemplo, como los Nietos de Quintín Lame en Colombia, una organización también conformada por pueblos indígenas y que tenía una forma de lucha y de resistencia similar a la que tú describes. Y en la relación con otros colectivos de naturaleza similar había mucho conflicto precisamente por esa forma de lucha y de resistencia. Quería saber, tener alguna pincelada de cómo es esa articulación teniendo esas diferencias de planteamiento práctico, ¿no? Mi consulta va orientada, o es más una duda, ¿por qué este movimiento no ha logrado llegar al pueblo chileno? Si yo lo veo como una lucha, acá, lo veo como una lucha entre la reivindicación del pueblo mapuche
y el Estado propiamente tal, pero no representando al global de los chilenos. Entonces, recuerdo, por ejemplo, el conflicto de Hidroaicén, donde Chile se movilizó de norte a sur y lograron que el proyecto se parara. Entonces, ¿por qué esta reivindicación no llega al pueblo o a la clase media como para poder levantar y de alguna forma quizá ayudar o apoyar este movimiento? Fenomenal, gracias. Has nombrado dos operaciones militares, tanto de Argentina como de Chile, en contra del pueblo mapuche, y quisiera saber qué alcance o cuál fue el objetivo, si se realizaron de forma independiente, tanto el Estado chileno y el Estado argentino, o se hicieron de manera coordinada. Agradecido de nuevo, ¿no? Parece que esto ha cundido y eso alegra. A ver, yo voy a, al parecer, la exposición que he hecho se ha entendido de alguna manera. ¿No es así? Ya. Las preguntas lo grafican y eso ya habla bien de la convocatoria y ojalá que ustedes puedan ser el resorte de estos planteamientos así a modo general y la posibilidad en algún momento de volvernos a encontrar o con mi persona, digamos, como sería, o con otros representantes mapuches que más adelante puedan venir y llegar a sus espacios. Sería muy bueno, ¿ya? Son preguntas bastante interesantes de abordarlas. Así también seguramente van a quedar muchos vacíos, porque para hablar de autonomía vamos a tener que hacer un seminario y varios seminarios. Y ojalá que hubiera gente que nos pudiera emplazar y aportar en el sentido de las experiencias y las ideas fuerzas que hay con esto, ¿no? Bueno, en el marco de lo que nosotros hacemos, que es la reivindicación de lo propio, la reconstrucción de la nación mapuche, nos encontramos con este concepto de la autonomía, que no es nuestro, es de los pueblos, es de la gente, de los colectivos. Es un concepto, por lo tanto, prestado para nosotros, ¿ya? Y de ahí también hay algo más, digamos, hay plataformas de autonomía, experiencias, propuestas de autonomía, que más allá de que nosotros las podamos exponer en uno u otro sentido, cuál es lo sustancial o lo importante para nosotros, o lo que podemos rescatar, tiene que ver, nosotros lo discutimos, tiene que ver cómo esto lo concatenamos con la realidad que nosotros vivimos, una realidad entendiéndose desde el despojo, desde la expoliación, desde la pobreza, la dominación que nos tocó como pueblo, hace ya sostenía más de un siglo, que nos tiene en una realidad muy, muy compleja, muy dura. Por ejemplo, el pueblo nación mapuche sobrevive, y un tiempo atrás, 2 décadas o 3 décadas atrás, el elemento central era la reivindicación por sobrevivir, por comer, ¿ya? Muy básico, o por tener un poco de agua para el consumo. Entonces hay una situación que tocó fondo, ciertamente, y también tiene que ver con esto de la transculturización, de la negación a la que obligaron a nuestro pueblo. Más allá de la diáspora obligada, el éxodo, producto de la situación de reduccionamiento que vivió nuestras comunidades. Entonces, por dar un ejemplo, aún hoy que tenemos este proceso en marcha, más de la mitad de los mapuches no viven en las comunidades, porque hubo un periodo en que la gente se tuvo que ir de las comunidades a sobrevivir en otros lados, y creó esta situación del huarriache, o el mapuche que sobrevive en las ciudades, ¿ya? Entonces, no todo el movimiento mapuche es uniforme.
hay una situación diferenciada y con esto pasaría también a explicar las otras estrategias y la relación que hay con las otras estrategias. Hay muchos mapuches que están todavía muy dominados, adormecidos, podríamos decirlo, inmovilizados, atomizados. Esto de la alienación no es solamente para los oprimidos en general, es una cuestión muy dura también para nuestro pueblo, sumado al hecho racista, en que nuestra gente incluso negó su condición de mapuche, ¿ya? Entonces, nosotros, al hacer una acción que después fue tildada de violentista, por un lado, pero por otro lado de el desespero, y por nuestro lado de dignificación, tiene que ver con esto, de patear la puerta por todos los oprobios, ¿ya? Y empezar a llamar a nuestra gente a la resignificación de nuestra condición, ¿ya? A sentirse y a recuperar los mapuches, en un sentido muy, muy amplio, ¿ya? Porque teníamos mucha negación, mucho de situación incluso oscura de la realidad mapuche, escondida para la realidad nacional chilena. En fin, en ese plano hay mucho trabajo que hacer respecto de cómo vamos a recuperar y vamos a plantearnos la autonomía. Desde la CAM lo discutimos y partimos de premisas muy básicas. ¿Por qué tenemos que plantearnos un tipo de autonomía desde afuera hacia adentro, desde arriba hacia abajo, si nosotros podemos desarrollar la propia? Primer planteamiento. Pero ¿cuál autonomía? ¿Cómo entender la autonomía? Y eso también nos llevó a entender que la autonomía no es la propuesta a alcanzar, no es la estrategia a desarrollar, sino que es entenderla como una lógica también central y una forma de vida a asumir, ¿ya? Y entendemos la autonomía en esa dimensión muy concreta, vivir la autonomía a partir de esta realidad dura para avanzar superando situaciones y acumulando fuerza, ¿ya? Entonces, finalmente desarrollamos esta idea de asumir la autonomía en una triple dimensión, que todavía sostenemos como práctica y pensamiento. Primero que nada, tenemos que asumirla en una dimensión de que los mapuches ya no debemos estar sostenidos o dependientes de pensamientos y acciones que no son nuestras. Por lo tanto, llamamos a la independencia. Pero ojo con esto, llamamos a la independencia de aquello que nos tenía sometidos en lo concreto. El partido político, la religión, la institución X, el club deportivo, cualquier institución. Llamar a la independencia. Pero sobre todo una independencia de los partidos. Porque ahí hay una forma de pensar cómo poder hacerle. Y esta independencia tendría que traducirse finalmente en una independencia orgánica. Es decir, ya nunca más estar ni con los partidos de derecha, ni con los de centro, ni con los de izquierda. Ningunos. Porque todos son otros, los otros. Y tienen muchos de ellos posiciones eurocéntricas de tipo occidental que no son las nuestras. Entonces, por ahí ya rescatamos lo propio, de decir, lo nuestro vale, lo que nos legaron nuestros antepasados vale, y ahí nos vamos a meter, ahí vamos a rescatar. Pueden ser buenas o malas las otras posiciones, pero no son las nuestras, ¿ya? Independencia, orgánica, política, primera dimensión de la autonomía. Segunda dimensión de la autonomía, para vivirla en lo hecho, es que vamos a reafirmar esta condición propiamente mapuche. Nosotros hablamos de la autoafirmación, la recuperación de la identidad, en fin, una serie de elementos, hay posiciones, la resignificación, ¿ya? En mi caso a mí me pasó, yo lo digo en el libro incluso. Yo fui mapuche sometido en relación a todas
los sometimientos del Estado-Nación chileno, la sociedad, lo occidental. Y finalmente cuando, por razones de convicción que uno se va formando, terminé en expresiones político-militares de izquierda. Y podía haberme muerto en esas expresiones. De hecho, estuve preso en algún tiempo. Pero a la larga yo entendí que eso no era lo mío, no era mi condición. Y entendí que si hay que liberarse como persona, como colectivo, cada uno tiene que liberarse en su condición, en su realidad. Y yo efectivamente, como usted, puedo creer en la liberación del hombre y la mujer de situaciones de opresión e injusticia. La diferencia está en que yo me quiero liberar como mapuche. Esa es la diferencia. Entonces esta resignificación implicó que yo abandone todo, abandone el marxismo, abandone posiciones de índole concreta y me someta a reconstruir y a buscar en lo mío, en mi pueblo, en lo que quedó de la memoria colectiva, de los discursos, de la oralidad nuestra, y desde ahí buscar, digamos, el sentido a la vida revolucionaria, mapuche. Entonces, la resignificación, la recuperación de la identidad es un componente muy elemental para la autonomía. Y en esos esfuerzos nosotros le hemos otorgado un rol muy importante en nuestras maches, nuestros loncos, nuestros ñempín, nuestros quimche, para que refuercen eso en la gente, ¿ya? El mismo aspecto del huaychafe. Nosotros entendemos al huaychafe como un actor que tiene un mandato, no un mandato de un jefe o de una estructura. Puede organizarse en alguna orgánica, pero su mandato es igual que la de un lonco y un machi. El mandato es de la fuerza, los ñen, los negüen, de la naturaleza. Ese es su mandato. Y tiene que guerrear y ser un combatiente en función de ese orden, de esa concepción. Entonces hay aquí una recuperación de lo propio, más allá del chedungún, en la lengua, que nosotros decimos, ¿recuperamos la lengua? Sí, bien, valioso. Pero si no recuperamos dónde hacer viva la lengua, dónde hacer la realidad, que es el territorio, los espacios, porque nuestros antiguos hablaban con los ríos, hablaban con las montañas. No tiene sentido. Entonces el huaychafe va a guerrear por defender los ríos y las montañas. Y se va a someter a un orden en el sentido de confrontar ahí. Hasta esa capacidad nosotros, o esta posibilidad nosotros pretendemos, con la resignificación, con la recuperación de lo propio, ¿ya? Y obviamente valoramos todos aquellos esfuerzos que tiene la gente en que nuestros mapuches no se avergüencen de su condición mapuche, partiendo por ahí, y recuperar lo propio. El idioma, las costumbres, las prácticas, pensamiento, pero sobre todo el tema de valórico, el tema de costumbres que nos delegaron y que todavía están en las comunidades. Entonces, ese sentido es muy, muy fuerte. ¿Para qué? Para liberarnos, no para hacer folclore o pose, para que llegue acá el mapuche más atarzanado. No, es aquí en el Piuque, en el Raquiduán. Pero eso se nota cuando está el compromiso, en la lucha concreta. Hasta ahí tiene que ser, ¿ya? Y de forma autonomista. Y tercero, la posibilidad nuestra es, para llegar a algún lado con la autonomía, es que se desarrolle un pensamiento eminentemente mapuche y se reconstruya sobre la base del Raquiduán antiguo. El mapuche Quimun, el mapuche Raquiduán que nos legaron nuestros antepasados, hacer la interpretación hoy día y pensar de esa forma en términos ideológicos inclusive, idearios, como visionarios, para proponer un proyecto político. O sea, nosotros si vamos a recuperar un cerro, ya no nos vamos a someter a la planificación socialista como lo pretendería la izquierda. Si nosotros vamos a recuperar un cerro con una propuesta política, vamos a decir, bueno, la lectura es lo que nos estén entregando nuestros ñes, nuestra fuerza respecto de qué relación hay con esos cerros. A lo mejor lo productivo, a lo mejor lo simbólico, lo cultural, lo espiritual.
Eso es lo de nuestro pueblo, ¿ya? Entonces, estas tres dimensiones, la independencia política, orgánica, de todo, principalmente los partidos y las doctrinas, que no son nuestras, la autoafirmación de lo propio, la recuperación de la cultura, lo propiamente mapuche, y la construcción de un pensamiento nuestro, eminentemente nuestro, mapuche, mapuchista, es lo que nos posibilitaría la autonomía. La autonomía. Por eso a nosotros no se nos conoce, a la CAM, y por lo mismo hay operaciones de inteligencia, relaciones con otros grupos, o vínculos con otras expresiones, o financiamientos, o experiencias de formación u otras con otro grupo. Porque nosotros nos dedicamos primero que nada a recuperar lo propio y a desarrollar esta verdadera autonomía. Y con esto paso a lo segundo en su pregunta. Ciertamente que con aquellos que no se plantean en esos términos, no tenemos buena relación. Con la gente que está todavía sometida a la institucionalidad, que buscan ser alcaldes mapuche, que buscan ser parlamentarios mapuche, que trabajan al interior de las institucionalidades opresoras, no compartimos el mismo pensamiento y acción. No sé, no podríamos decir que tengamos o no tengamos buena relación, pero no existe la relación por ahora con ellos. No existe esta articulación o plataforma básica, porque nosotros aspiramos a esta. Porque entendemos, y a veces nos catalogan duramente, pero entendemos que participar de la institucionalidad opresora finalmente terminan siendo funcionales al sistema y terminan siendo cooptados por el sistema y responsables también de las políticas que nos someten. Chaltu. Chaltu May. Me estoy extendiendo mucho. Ya. Falta que responda. Espera. Hay... Sí, la relación con la lucha chilena. Ya. La pregunta... Veo, estando en Chile, veo que solamente este conflicto lo veo en las noticias manejadas, obviamente, pero por el resto, por ejemplo, en mi núcleo, lo vemos quizás por redes sociales, todo, pero no veo involucrado al pueblo chileno en esta causa. Entonces digo, uno, ¿han intentado llegar o tomarlo como estrategia para recuperar tierras, o bien como para hacer saber y levantar masas, por ejemplo, como fue el conflicto de Hidroaicén? Ese era mi... Claro, lo que pasa es que en Chile, aquí ya me meto en un terreno... Yo he sido mandatado a hablar de la causa mapuche y no en realidad de lo que le pasa a los chilenos o las posiciones de los chilenos. Pero comparto el análisis de que el conflicto más importante o más serio que tiene el Estado chileno es con la causa mapuche, ¿ya? En Chile no hay otro conflicto con perspectiva que dé cuenta de una defensa mayor en el sentido de los derechos de los oprimidos, ¿ya? Y sobre todo con la causa de los trabajadores, que es como la plataforma principal. Duele un poco, pero es la realidad. El enemigo es común. La oligarquía nos tiene oprimidos al pueblo nación mapuche y al pueblo chileno. Por lo tanto, debiera haber aquí una concatenación o, por último, procesos que vayan con sus autonomías, con sus proyectos propios, y que nos vamos a encontrar seguramente, vamos a converger porque el enemigo es común, ¿ya? Y ojalá con esta mirada y visión autonomista, como la planteamos desde la CAM y del movimiento autonomista anticapitalista, y que confronte directamente con el poder burgués, la oligarquía, y que reconstruya mundos de justicia y de poder en el campo popular, en el caso de usted, o en el caso de los chilenos, en el campo de los trabajadores. Pero estos esfuerzos serán de los chilenos. Nosotros lo único que podemos decir es que nuestras luchas se tienen que hermanar, necesariamente. Convivimos en una territorialidad, los chilenos tienen que
buscar aspectos, ahí ya me estoy metiendo ya en el terreno de ellos, de aspectos que tienen que ver con su identidad, con su concepción de cómo desarrollar la lucha, pero ellos lo verán, nosotros lo sentimos hermanos de la causa en el futuro. Y finalmente puedo indicar que ciertamente las expresiones estas, como Hidroicel, o el movimiento estudiantil, o algunas específicas luchas, tendrían que tener una proyección. Y depende de una izquierda, depende de propuestas. Y de una izquierda ojalá con visión de anticapitalismo, neoliberal, pero esta no se ha visibilizado, ¿ya? El Estado chileno es muy poderoso en desarmar, no sé qué gente creyó que se vive en la democracia en Chile. La democracia para nosotros no es tal. Nosotros decimos que la dictadura sigue, pero esta vez la dictadura del capital monopólico financiero. Por lo tanto, ahí hay tienen que ustedes emplazar a los correspondientes. Pero nosotros decimos que ahí estamos, disponibles. Eso da cuenta también de que no todo el movimiento chileno nos acompaña, hay harto trabajo que hacer al respecto, pero hay solidaridad de la gente, ¿ya? De la gente común. Eso sí, a pesar de que los medios de comunicación, y en Chile es una situación grave eso, porque los medios de comunicación, el 99,9% pertenecen a los poderosos, ¿ya? Pero hay redes, hay otras cosas y que dan cuenta de la justeza de nuestra lucha, y esto nunca lo van a callar, porque está en la humanidad de los chilenos en general y de los latinoamericanos. Bueno, y de ustedes también en otras expresiones, porque si nos planteamos bien, el acompañamiento existiría o existirá. Como conclusión, la lucha del pueblo de la nación mapuche no va a ser posible sin la lucha del pueblo de la nación chileno, así que hay que avanzar. Ustedes tienen que hacerlo llegar como corresponde. Chactumay. La relación de Chile. Bueno, estamos ya al límite, ya nos han dado, si somos capaces de sintetizar en 4 minutos, hacemos una última pregunta y si no, después. Creo que había una pregunta del tema Chile-Argentina, ¿cierto? Ya, ese tema es importante para la reivindicación de la nación mapuche. Los mapuches vivimos en el Gulumapu, que hoy día se conoce como Chile en el sur, y en el Puel Mapu, una parte. Claro que allá la arremetida de la campaña del desierto fue feroz y dejaron muy pocos mapuches allá, pero hay mapuches allá de esa parte. Y nosotros nos sentimos unidos con expresiones que están convergiendo con nosotros, muy similares, de la cual representa Facundo Yoneshuala. No sé si han escuchado. Facundo Yoneshuala está preso en Chile, fue extraditado de Argentina a Chile, él pasó por nuestra organización, se devuelve al Puel Mapu, trabaja este mismo tema de desarrollar las posiciones desde adentro, desde abajo, con autonomía revolucionaria, confrontando contra el poder en forma directa, planteándose esta transformación. Y bueno, confronta con los que tiene que confrontar. Si nosotros en Chile confrontamos con las forestales, las centrales hidroeléctricas y otros procesos de inversión, allá en Argentina contra los hidrocarburos, contra las mineras, contra estos magnates que tienen más de 1 millón de hectáreas, solo uno, como el caso de Benetton, ¿ya? Que es probablemente el que tiene preso a Facundo, digamos. Bueno, a Facundo no lo tiene preso Benetton en realidad, o sea, yo creo que sí, en el sentido de lo protagonista que fue en todos estos procesos. Pero a Facundo Yoneshuala y a muchos de los que están hoy día, como Loncos y Machi, nuestros, o la persecución acá, el tema es de carácter binacional. Y con esto quería terminar con el caso Huracán. El caso Huracán el plan Huracán fue una campaña binacional, donde estaba comprometido Chile y de alguna manera Argentina, con un gobierno, bueno, antes era un gobierno de la señora Bachelet, donde Mahmoud Alewi coordinaba con la ministra Bullrich de derecha. Ahí da cuenta claramente de que ellos se entienden y están muy cómodos trabajando juntos en contra del pueblo nación mapuche. O sea, las estrategias para mantener este orden injusto contra nuestro pueblo
los obligó a desarrollar esta campaña binacional, prácticamente una recreación o una extrapolación de lo que fueron esta campaña antigua para expoliarnos de nuestros territorios y la libertad. Hoy día lo asumen los Estados argentinos y Chile de nuevo, ¿ya? Y bueno, eso ha significado todo lo que se ha denunciado, represión, muerte, desaparición forzada, pero ahí estamos, resistiendo, estamos batallando en el terreno de las ideas, en el terreno de la acción, y también con mucho feyentún, como decimos los mapuches, con esta horizonte de esperanza, de fuerza, que nos legaron nuestros Futaqueche Cuifí, y que nos legan nuestros más viejos, nuestros más ancianos y ancianas, que hoy día persisten en mantener nuestros valores y no se salen y no se resisten desde la comunidad. Bueno, ustedes entenderán perfectamente que mapuche significa gente de la tierra, ¿ya? Mapudungún, ¿ya? Es el habla de la tierra que la expresamos como mapu, como che. Toda esa dimensión cosmovisionaria, llévensela, tiene que ver con la lucha por la sustentabilidad, el equilibrio, la reciprocidad, el amor, la fuerza que nosotros sentimos por nuestros hermanos en la naturaleza, árboles, ríos, vertientes, todo, el agua. Lo vemos más allá que en un plano económico o material, es la forma de vida. Con eso yo me despido, les agradezco. Bueno, y en Mapudungún nosotros decimos Amulepeta y Huechán, la lucha continúa, Huahuaín, triunfaremos, Marrichihuevo.